Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de conexión inefable, el camino interior. Bienvenida Gema. Hoy quiero compartirle que tenemos nuevamente a José Joaquín, nuestro invitado especial para hablarnos acerca de la Ayurveda. Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro espacio. José Joaquín, encantada de que estés otra vez con nosotros. Nos quedamos con muchísimas ganas de ahondar más, de saber un poquito más de tu especialidad. Así que vamos al grano, vamos a empezar. Explícanos qué es la alimentación, qué es la nutrición y también la relación que tú has encontrado con el Ayurveda. Hola, pues un saludo a todos. Muchísimas gracias otra vez por permitirme estar aquí un ratito. Y bueno, donde nos quedamos la vez pasada, ya estuvimos hablando un poco, ¿no? de la alimentación, de qué es lo que es como más acorde para nosotros, qué tipo de alimentación. Una pregunta que se hizo en la vez pasada, ¿qué tipo de alimentación deberíamos seguir, no? Y la respuesta fue depende. Muchas veces en el campo de la nutrición, Gema, pues nosotros sabemos que cada persona es diferente. Eh, el trabajo debe ser individualizado, todo se debe adaptar al individuo. En este caso, cuando hablamos de nutrición, no nutrición como todo proceso de asimilación, ¿no? La nutrición viene siendo una parte fundamental de la vida del ser humano. Es una parte involuntaria, sí, porque propiamente es lo que nuestro cuerpo hace con lo que nosotros llevamos a la boca. Todo eso que nosotros comemos día a día, pues el cuerpo, mediante la transformación, nos provee de todos los sustentos para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos desarrollarnos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo voy a definir alimento o todo aquel sustancia que yo me llevo a ingerir a la boca para nutrir a mi cuerpo, pues también habrá que contemplar desde varias perspectivas, ¿no? Lo que esto significa. Porque propiamente el alimento, si bien es algo físico, que yo puedo agarrar una manzana, el agua, yo puedo comer o beber, también dentro de la Ayurveda se contemplan otros aspectos, que son los alimentos sutiles o los alimentos sensibles. Y estos alimentos también, eh, bueno, diariamente nos los estamos llevando a través de nuestros sentidos mediante la vista, mediante el olfato, mediante el tacto. Entonces, también es importante ver qué es lo que está alrededor de mi entorno, cuáles son las cosas con las cuales estoy conviviendo, todo eso que me rodea y estoy integrando consciente o inconscientemente. Y esto también se puede llamar alimento, ¿no? Em, Y todo esto propiamente tiene que ver con un proceso de nutrición, que es lo que contempla Ayurveda. Estaríamos hablando entonces de que aparte de la alimentación física, lo que le llevamos a la boca, lo que dijiste, existe una alimentación intuitiva. Sí, es correcto. Nosotros pues como seres biológicos tenemos cierta libertad, bueno, nosotros como seres humanos tenemos cierta libertad para escoger lo que nosotros queremos comer, ¿no? Ya sea de forma consciente o de una manera en que, bueno, nuestro cuerpo lo pide o de una forma inconsciente. Cuando hablamos de nutrición intuitiva, hablamos propiamente de todo ese proceso de selección de alimentos, pero más allá pues de lo que se conoce como socialmente, ¿no? Que tenemos que comer ciertas cosas, que tenemos que seguir ciertos patrones. Aquí estamos hablando de un trabajo de sensibilidad, un trabajo de introspección, ver cómo yo me siento a través de lo que yo consumo
por medio de los sentidos, pueden ser el sentido de la boca, puede ser el sentido de la vista, y cómo mi cuerpo reacciona ante tal estímulo, ¿no? Si yo como algo, puedo notar que me siento con más energía, que me siento más pesado, que me siento más liviano. Entonces, siempre es como una escucha constante, saber qué nos está diciendo el cuerpo como respuesta ante lo que ante lo que hemos integrado a nosotros, ¿no? Entonces, José Joaquín, la nutrición intuitiva tiene mucho que ver también con la parte que vamos perdiendo. Por ejemplo, en nuestra infancia la tenemos muchísimo más innata, ¿no? La tenemos muchísimo más pura. Luego lo vamos quizás perdiendo con el paso de los años, quizás también por la industria agroalimentaria. Pero me gustaría que nos hicieses la relación que hay de la nutrición intuitiva con la alimentación ayurveda y cuáles son los biotipos, los dosas, que nos vayas entrando un poco más en materia. Vale, Gemma. Sí, exactamente. La nutrición es un proceso y la alimentación es un proceso inherente al ser humano. Desde que nacemos hasta que morimos, todo el tiempo estamos comiendo. Y pues de ahí es donde entra esta relación, ¿no? La investigación que surge de de esta simbiosis que existe entre el ser humano y el alimento. Y desde hace muchos años, nosotros como seres curiosos hemos tratado de indagar, de investigar, de adentrarnos a saber quiénes somos, cómo son nuestros procesos, y de ahí es donde surge Ayurveda. Ayurveda es una ciencia muy antigua, es una ciencia que mezcla una filosofía un tanto más cercana a los principios, ¿no? A esa, como tú dices, ¿no? Con lo que nacemos, con lo que nosotros, esas cualidades que vamos perdiendo con el tiempo. Entonces, Ayurveda trata de explicar el ser humano por medio de una filosofía que lo une con el cosmos, que lo une con el todo, porque Ayurveda no separa, sino trata de explicar cómo funcionamos, pero cómo funcionamos a través del medio en el que estamos, ¿no? Que es la naturaleza, la tierra, todo lo que significa, pues, estar en aquí, ¿no? En el planeta Tierra y todo lo que lo compone. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito a Ayurveda y sus principios. Bueno. Primero, Ayurveda o la medicina ayurvédica es un camino o es el amor o el conocimiento, ¿no? El amor por conocer la vida o el amor a la vida. Eso es lo que significa y entiéndase Ayurveda como la coalición de todos los elementos que existen. Para entendernos, primero hay que entender a los elementos. Si entendemos los elementos, entonces habremos comprendido gran parte del funcionamiento del ser humano, ¿no? Entonces, en la naturaleza, pues tenemos los elementos, el elemento agua, tenemos al elemento fuego, a la tierra, el aire, y en Ayurveda se consideraba a un quinto elemento de la naturaleza, que es el éter o el vacío. Y muchas de nuestras culturas ya hablaban de este quinto elemento, ¿no? Como el vacío. Y ellos trataban de poder darlos a entender mediante la fisiología del ser humano. ¿Cómo funcionamos, no? Entonces ellos dicen, pues el agua, nosotros tenemos agua. ¿Por qué? Porque son todos nuestros fluidos, todos nuestros líquidos. Nuestra sangre es agua, nuestro sudor es agua. Todo lo que producimos en ese intercambio es líquido y el ser humano cuando nace es casi un 80-90% agua, luego somos casi un 70% agua. La tierra, ¿dónde le podemos encontrar, no? Que es como el elemento más visible del ser humano. Es todo lo que nos compone físicamente, ¿no? La densidad de los minerales, hablamos de tierra porque los huesos son minerales, son cristales, eso es algo muy importante. La piel, los músculos. ¿Dónde se encuentra el aire en el ser humano? Pues el aire es
ese intercambio que existe, ¿no? Lo que yo respiro, lo que llena mis pulmones, eso es aire. Y el aire viaja a través de nuestra sangre, ¿no? Cómo ese aire se transforma, cómo ese aire transporta. ¿Dónde se encuentra el fuego en el cuerpo humano? Para ellos el fuego era un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque el fuego representa la transformación. El fuego es cambiante, no es móvil. Siempre está consumiendo algo para transformarlo en algo y libera esa energía. En ese tiempo entendían que la capacidad que yo tengo como ser de digerir o transformar mis alimentos en algo que me va a servir más adelante, pues eso es la capacidad del acné, ¿no? El acné es el fuego que transforma nuestros alimentos. Y hoy en nutrición, Gema, lo conocemos como metabolismo, ¿no? El metabolismo es toda esa fuerza celular que transforma proteínas en aminoácidos, que transforma los carbohidratos en moléculas de glucosa y, bueno, y al final de cuentas produce energía. Y el éter, el elemento no matérico, es el espacio que existe en nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos que somos físicos porque podemos palparnos, podemos sentirnos, pero molecularmente siempre existe un espacio vacío, siempre hay vacío en nuestro cuerpo. Y ese espacio libre es lo que se llamaba éter, ¿no? Y ellos lo entendían como energía y lo relacionaban con el sistema y los procesos nerviosos, ¿no? Como el sistema nervioso, que al final de cuentas es electricidad, es energía. Bueno, en el principio nos explicabas de la intuición, de lo que llevamos a la boca y ahora nos estás explicando de los elementos. Me gustaría que nos explicaras cómo afecta a la nutrición que hacemos a través de los sentidos, más allá de simplemente los alimentos físicos, cómo afecta esto a estos elementos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Claro, pues entender la constitución elemental, comprender que nosotros venimos de la Tierra y propiamente llevamos los elementos que tiene nuestro planeta, lo que tiene nuestro universo, estamos conformados por ello. Pero también el ser humano, además de ser un ser físico, también es un ser emocional, también es un ser espiritual, es un ser mental, ¿no? Hay muchas capas o dimensiones que tiene un solo ser humano. Entonces, gran parte de esto lo podemos no solamente modificar con la alimentación, ¿no? Yo cambio mi alimentación y en gran parte estoy haciendo un trabajo importante en la modificación de mi constitución. Pero también es muy necesario entender que así como yo capturo mediante la boca, también capturo información por medio de los otros sentidos. Soy un captador de información, ¿no? Mis ojos diariamente están captando, mis oídos todo el tiempo están escuchando. Aunque estemos escuchando algo en primera persona o algo de fondo, siempre nuestro cuerpo es receptivo a todo lo que viene del medio. Entonces, ahora sí que esta energía o esta información que yo voy eh, nutriendo o voy asimilando, va a tener injerencia en cómo mis elementos o la estabilidad de mi cuerpo, ¿no? Porque al final, si un elemento se desequilibran los otros. Entonces, lo mismo aplica para la alimentación. Yo puedo comer muy bien, pero si yo constantemente estoy viendo mediante mi vista cosas que me hacen sentir mal constantemente, o estoy escuchando noticias muy fúnebres o noticias eh, muy lacerantes, pues lógicamente voy desequilibrando esa armonía interna que tengo. Entonces,
Sí hay que cuidar lo que comemos, pero hay que cuidar todo, ¿no? Es un todo, es un equilibrio en todas sus partes. Y por eso, intuitivamente, en ese descubrimiento, debemos ver qué nos aporta más y qué nos resta. Y en ese camino de ir conociéndonos, pues es donde vamos a encontrar esa armonía, ¿no? Al final de cuentas, siempre es encontrar la armonía. Bueno, entonces, si comprendemos esta parte, podemos entonces entender un poquito más cómo es que el ser humano está constituido. Y para ellos existen tres constituciones importantes. ¿Y cómo ellos entienden las constituciones? Para nosotros actualmente, que cedemos de la medicina griega, tenemos muchos de sus preceptos, pues todavía en la actualidad hablamos de complexión corporal o constituciones corporales y ellos ya lo tenían muy presente. ¿Cómo ellos lo explicaban? Muy sencillo. Ellos creían en o habían estudiado los doshas. Los doshas no es más que la constitución del cuerpo humano. ¿Y cómo se constituye cada dosha? Bueno, para eso hay que entender uno por uno. Los somatotipos, como actualmente los conocemos, son nada más y nada menos que la combinación de los elementos que antes mencioné. Y para cada uno de ellos existen combinaciones especiales. Cabe aclarar una cosa, el ser humano posee los 5 elementos en el cuerpo, pero existen algunos seres humanos que poseen 2 en mayor medida, uno en mayor cantidad, otros no tan presentes, pero siempre están los 5. Solo que el elemento o los elementos que mayor predominen van a ser los que le den forma a esa persona. Entonces, para el primer somatotipo o el somatotipo Bata, que actualmente lo conocemos como el ectomorfo, pues tenemos la clara imagen, ¿no? De cómo es. Es una persona de complexión muy delgada, es una persona que está comiendo constantemente de todo, no logra subir de peso, ¿no? Son cualidades de Bata. ¿Y por qué? ¿Cómo lo cataloga Ayurveda? Bueno, Bata es la combinación del elemento aire y del elemento éter. Esto quiere decir que si lo vemos en una perspectiva, el elemento aire es un elemento que no pesa. ¿Cómo es el aire? Fluye, es invisible, no lo podemos ver, no lo podemos palpar, siempre está eh, libre en el cielo y el éter pues es el vacío, ¿no? Entonces, este somatotipo siempre va a ser muy, muy ligero, es el somatotipo más ligero de todos. ¿Y cómo lo representa en el cuerpo? Pues con un cuerpo muy liviano, ¿no? Personas muy delgadas, personas muy atentas con el sistema nervioso, recordemos que son muy enérgicas, siempre están haciendo muchas cosas, eh, y bueno, tienen también un proceso digestivo muy rápido, asimilan todo con mucha velocidad y les cuesta ganar masa corporal, ¿no? Les cuesta subir de peso. ¿Por qué? Porque el elemento más pesado, que es la tierra, lo tienen en menores concentraciones. Luego tenemos al segundo somatotipo, que es la combinación del elemento agua y el elemento fuego. ¿Y cómo lo vemos representado? Bueno, Pita, que es el segundo, o en la actualidad, como lo conocemos como mesomorfo, es el somatotipo que presenta un cuerpo muy esbelto, un cuerpo muy proporcional, tiene una simetría, y una de las características principales de este es que tiene un gran poder digestivo. Recordemos, tiene fuego, entonces va a haber muchísima transformación. Todo lo que esta persona se lleve a la boca
lo va a transformar inmediatamente. Va a tener muy buena adaptación fisiológica y al mismo tiempo es una persona muy perseverante, muy sensible en alcanzar una meta. Son ambiciosos y hay un equilibrio constante, ¿no? El agua, que es fría por naturaleza, el fuego, que es cálido. Esa combinación nos da personas muy centradas. Los elementos no solamente constituyen la parte física del ser humano, sino también su perspectiva mental, su enfoque, sus emociones, el control emocional, ¿no? Todo viéndolo desde la perspectiva ayurveda, obviamente. Y el último de los somatotipos es la combinación de los elementos más densos, eh, pues, de los cinco, ¿no? Si lo vemos en densidad, la tierra es lo que está más abajo, luego le sigue el agua, luego el fuego, luego el aire y luego el éter. Pues esta constitución está principalmente hecha del elemento tierra y el elemento agua. Entonces tenemos a Kapha o endomorfo. Y pues hablamos de personas que se caracterizan por tener muchos nutrientes, ¿no? Una constitución muy rica, tejidos muy gruesos, piel muy tersa, huesos y musculatura muchísimo más presentes. Son personas que están constantemente, si las tocamos, son como más frías, frescas. ¿Por qué? Porque tienen mucha agua, tienen mucho tejido, son densos, pero también son un poco pesados, hay mucha humedad, eh, etcétera, ¿no? Y son personas que, pues, al igual que la Tierra, son muchísimo más calmadas. A diferencia de el primero, que son más atentos, más alertas, siempre están con los sentidos al mil. Estas personas son más reflexivas, son más pacíficas. Entonces, tienen una forma de sobrellevar las cosas más tranquilamente, los desestabiliza menos y tienen un poder anabólico muy importante, o sea que estas personas comen un poquito y lo asimilan al mil, o sea, lo transforman y lo reservan. Bueno, mirándolo desde la perspectiva ayurvédica y con lo que nos has explicado, José Joaquín, ahí uno puede ver la importancia de todos los seres humanos, de que, como dicen, en el reino de Dios nada se pierde. Todos tenemos un papel, una misión, un aporte, un soporte, algo que dar, algo que recibir. Es como la buena mezcla de todos los elementos, ¿no? Como decías, hay un quinto elemento, obviamente de este quinto elemento se habla desde hace milenios, el éter, pero todos se requieren, unos en mayor cantidad, unos en menor cantidad, pero todos forman un balance. Ahí nos damos cuenta la importancia de lo que siempre hemos hablado en nuestros anteriores programas, la integración, ¿no? Como hemos dicho en anteriores programas, somos seres holísticos, todos nos necesitamos, así como necesitamos todos los elementos en el cuerpo. Aquí radica la importancia de empezar a entender de que como seres humanos somos complemento, tanto energía masculina, energía femenina. Mira cómo, por ejemplo, los endomorfos nos pueden equilibrar a las personas de los bata, ¿no? Que somos inquietos, que somos como muy activos, como muy cambiantes, y ellos con su calma nos pueden traer también a un balance. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de que realmente toda la naturaleza está plena de sabiduría. Cuando nos hacemos más observadores, cuando nos hacemos más conectados con el momento presente, podemos ver cómo la naturaleza actúa en su sabiduría, sin desechar nada, lo contrario, conectándolo todo, adaptándonos y llevándonos hacia eso que llamamos la evolución. Realmente, aquí me doy cuenta con toda esta explicación que has hecho, José, que por cierto está maravillosa, se puede uno dar cuenta cómo nos podemos integrar como seres humanos junto con la naturaleza. Entender que los procesos que cada uno vivimos son
respetables, son procesos que merecen el honor que cada uno de nosotros le vayamos dando, y aquí la importancia radica en lo que hablamos en el anterior segmento de la anterior podcast: conocernos a nosotros mismos, darnos cuenta en dónde estoy, qué requiere mi cuerpo, intuitivamente puedo mejorar. Esto que estaba haciendo realmente me favorece, comparándolo con mi constitución, basado pues en esta ayurveda, en estos elementos, en este acelere o en esta lentitud. ¿Qué puedo yo extraer de mí? ¿Qué puedo yo sustraer? ¿Qué puedo dejar ir? ¿Qué puedo empezar a cambiar? Pienso que es una toma de conciencia bien importante a través de toda esta información que nos has comunicado, José Joaquín, para que cada uno nos podamos entender mejor, podamos aceptarnos mejor y podamos adaptarnos a los cambios que requiramos hacer en pos de nuestra mejora continua, porque más allá de tratar de amoldarnos a la masa, a la sociedad, tenemos que darnos cuenta qué me favorece a mí, porque en la medida que yo me voy dando cuenta qué realmente me favorece a mí, es como yo puedo aportar lo mejor de mí. Claro, claro, Mercedes. Y es una perspectiva que como, bueno, yo como futuro profesional de la nutrición y Gema también ya que ha tenido experiencia en este campo, que es una profesional del campo, sabemos que muchas veces existe esta controversia, ¿no? Las personas a veces dudan de, es que yo tengo esta constitución, pero yo quiero parecerme a esta persona, o quiero tener estos resultados, o quiero llegar a quiero verme así, ¿no? Y primero tenemos que entrar en un entendimiento que fisiológicamente, constitucionalmente, no estamos ahora sí que armados de la misma forma. Obviamente nuestros ritmos, nuestra alimentación, las cantidades, la proporción, inclusive el ejercicio o las horas de sueño varían para cada uno de estos. Y como bien dijiste, también esta filosofía o este conocimiento lo podemos extrapolar a la relación que existe entre esto, porque pues sigue siendo naturaleza, ¿no? Es un constante ecosistema. Entonces, cómo las personas de un somatotipo pueden influir en otras, ¿no? O sea, la calma de unos, el hacer de otros, son virtudes o cualidades que son inherentes a esa persona. Entonces, nunca vamos a llegar a un grado de igualdad total. Tenemos que conocernos y dejar expresarnos en cierto modo, conocer cuáles son las virtudes que tenemos y obviamente llevarlas a la armonía, equilibrarlas. Tal vez no transformarlas del todo, no vamos a erradicar eso, pero ser armónicos con nosotros. Y para eso tenemos que, bueno, es un camino a entender. Existen muchos caminos a entender cómo estamos hechos. Esta es una visión y existen más, porque pues, como mencionaste, somos holísticos. Entonces, hay muchísimas más visiones de cómo puede el ser humano estar relacionado con su naturaleza. Pero a mí me surge una duda de todo lo que nos estás explicando. Por ejemplo, si una persona tiene una constitución capa, la que nos acabas de explicar, o cualquiera de las otras dos, Vita, etcétera, ¿puede cambiar a lo largo del tiempo? ¿O un niño que nace capa ya va a ser capa toda su vida, etcétera? ¿Hay alguna transformación o hay alguna evolución a lo largo del tiempo, de los años? Sí, 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 sí. Esto es ahora sí que es un ecosistema totalmente en movimiento. O sea, Ayurveda habla de los somatotipos también como etapas importantes en la vida, ¿no? Si nos ponemos a analizar un poquito y somos observadores en ver a las personas en sus diferentes etapas, nos vamos a dar cuenta que hay una relación muy importante, ¿no? Si observamos a los niños, ¿no? A los niños pequeños, que en su mayoría son llenitos, tienen o sea, son muchísimo más, pues ahora sí que decirlo, ¿no? Son constitucionalmente más densos, son, siempre están comiendo, ¿qué es lo que nos piden siempre, ¿no? Siempre están alimentándose,
tienden a hacer mucha energía. Y usualmente la etapa de la infancia siempre se relaciona con el somatotipo CAFA, ¿no? ¿Cómo es un niño? Un niño come, se duerme, luego despierta, tiene más hambre, o sea, son muchísimo más apegados a estos elementos. Conforme el ser humano se va desarrollando, va cambiando, ¿no? Cuando entramos a la adolescencia, entran los elementos del fuego, el agua, la transformación. El fuego se activa y empezamos a ese proceso, en ese proceso metabólico del crecimiento. Asimilo, 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 crezco, hay una etapa de crecimiento. Entonces, siempre va como, es una onda, va variando dependiendo la edad. Y si nos acercamos más, todavía nos vamos más a la tercera edad, por ejemplo, cuando hablamos del adulto mayor, pues vemos que la constitución siempre es a perder peso. O sabemos que un adulto mayor siempre empieza a padecer, ¿no? Sarcopenia, empieza a padecer otro tipo de procesos que son más acordes a este elemento. Pero pues todo esto va influenciado con el estilo de vida, con lo que se come, eh, con cómo estoy yo, tanto en mi nivel, a mi nivel emocional, a mi nivel mental, porque esto se extrapola a los alimentos. Entendamos a los alimentos también como una combinación de elementos, ¿no? Existen alimentos que son más agua, como las frutas. Existen alimentos que son muchísimo más fuego, ¿no? Como los alimentos que nos activan los sentidos, la alerta, los cítricos, los picantes, las especias, nos avivan. Entonces, dependiendo de la dieta que llevemos, puede ser un influyente para que cambie a lo largo del tiempo, sí, pero también entiéndase las emociones y los procesos mentales también como parte de esto, ¿no? Hablamos de por ejemplo, la reflexión, los procesos mentales como un proceso eh, más etérico, porque el pensamiento no es físico. Entonces, las personas que todo el tiempo están pensando o las personas que están como en la reflexión, en la nostalgia, en la melancolía, bueno, tal vez tienden a ser un poco más bata en este sentido. ¿Cómo pensaría una persona de tipo Pita, por ejemplo? Es más centrada, tiene metas, se eh, eh, se pone un horario, establece cómo va a hacer las cosas, hace un plan de acción. Entonces, mis procesos fisiológicos, como yo comer, pueden modificarse a través del tiempo. Y eso puede cambiar mi constitución, no de un día para otro, pero sí a lo largo de unos años. Pero también el cómo yo relacione las cosas, los sentimientos que yo tenga, pueden influenciar a la adaptación de mi cuerpo ante ese estímulo, ¿no? Que estoy yo teniendo. Bueno, qué maravilloso esto que nos has explicado, José, porque yo creo que aquí los tres que estamos pues bastante conscientes, nos podemos dar cuenta cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra adolescencia y cómo somos ahorita, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo siempre, ahorita que estás explicándolo, me he identificado con una persona bata. Siempre he estado delgada, inquieta, moviéndome, haciendo una cosa, haciendo la otra. Pero también he visto personas con el somatotipo de pita, que tienen proyectos, que son musculosos, que tienen un enfoque y también veo personas capa, personas que realmente uno los ve lentos, uno los ve pasivos, uno los ve calmados, así como los has explicado. Entonces es bien bonito poder estar conscientes dentro de nosotros mismos de estos procesos para saber lo que tú decías, si los queremos transformar, tú dices que sí es posible, se pueden transformar, porque para mí ha sido una tarea increíble ganar peso, honestamente se los digo. Entonces ya uno termina por aceptarse, bueno, realmente eso es lo que es mi cuerpo, lo amo, lo acepto tal y como es. Soy de consumir muchísimo cítrico, hasta ahora lo estoy entendiendo. No soy de consumir muchos alimentos pesados. Me gusta, me gusta poder fluir. Entonces ahí uno se va dando cuenta realmente la importancia de la nutrición intuitiva. La nutrición intuitiva nos va llevando a darnos cuenta
qué es aplicable para mi cuerpo. Porque, por decir algo, uno va a una cita médica y el médico te puede sugerir, por ejemplo, en el caso cuando yo quería ganar peso, come esto, come lo otro, come aquello, pero cuando yo intentaba hacer esos procesos no me sucedía, ni siquiera me gustaban. Entonces ahí es donde uno empieza a entender realmente la nutrición intuitiva es bien importante para poder desarrollarme aceptándome tal y como soy. ¿Que quiero mejorar cosas? Sí, sí se puede, pero tengo que primeramente amarme y aceptarme tal y como soy, en miras a no estar rechazando lo que realmente soy, porque yo me di cuenta, por ejemplo, que hay personas que pueden ver cargas y cargas de películas violentas, ahora que estabas hablando de que nos nutrimos también con lo que vemos, con lo que escuchamos. Yo no soy esa persona, yo ni siquiera puedo ver un puño. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta, la nutrición intuitiva encierra los sentidos, encierra lo que nos alimentamos físicamente hablando, encierra los movimientos, encierra la respiración, encierra todo lo que hacemos en miras a mejorar nuestra calidad de vida como individuo. ¿Tiene eso el sentido de lo que tú estás explicando, José? Sí, sí, claro. Cuando, pues siempre, cuando abordamos este tema de los doshas, es más bien para lograr entender que no todos funcionamos de la misma manera y que lo que yo como persona puedo consumir y me hace bien no va a ser lo mismo que te haga bien a ti o que le haga bien a Gema. Es un proceso de entendimiento, un proceso de conocimiento, es un camino. Siempre yo no me cierro a la visión de otras ciencias, de otros caminos, porque al final, culturalmente, siempre en todas nuestras culturas al ser humano se le ha relacionado con la naturaleza. Entonces, quizás existe muchísima, hay muchísima información ahí. Y esa información, esa sabiduría la vamos conociendo mediante nosotros, vamos conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Eh, es verdad lo que dices, uno cuando empieza a entender a los doshas, uno ya puede salir a la calle y puede identificar muchísimo mejor ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos procesos que son más naturales en un tipo de persona que en otro. A lo mejor hay personas que son muchísimo más alegres y hay personas que son muchísimo más melancólicas, pero esos procesos también hay que entenderlos. No todos tenemos los mismos circuitos ni las mismas, ahora sí que las proporciones de los elementos. Eso es lo que nos hace únicos. Y esta comunión entre los doshas se puede mezclar. O sea, una persona definitivamente a lo largo de la vida puede cambiar, puede ser muy móvil y también puede haber un elemento predominante todo el tiempo. Entonces, no es algo que a lo mejor en esta etapa de la vida yo puedo ser más bata, pero a lo mejor en otro tiempo pueda cambiar. No tampoco es algo encajado a un solo momento y ya para siempre. Es algo que se va transformando. Y como en la naturaleza hay ciclos, porque eso igual lo contempla Ayurveda, también en la vida del ser humano hay ciclos. Las etapas de la vida, las etapas del año y todo esto, ¿no? Entonces sí es muy importante, pues, eh, ir viendo o ir sintiendo qué es lo que consumo, qué cosas van conmigo. Y ahí es donde entra otro tema muy interesante, que es la constitución de los alimentos. Porque así como el ser humano se constituye por elementos, cada alimento está constituido por varios elementos. Y siempre voy a brindar, o mi tarea va a ser dar algo que te dé armonía. Si una persona ya tiene exceso de aire en su cuerpo, si yo estoy notando que tiene aire en su cuerpo, pues voy a ver la lista de alimentos y voy a ver cuál de esos tiene aire y voy a tratar de darte menos de ese, porque ya tienes un montón. Voy a darte de los otros. Así es como funciona y esa filosofía se va aplicando al diario consumir, ¿no? Porque pues muchas veces, igual, eso es algo muy común. Muchas veces las personas son, no sé, bata, por ejemplo. O sea, son mucho aire, mucho éter, muy inquietas, muy pensadoras. ¿Y qué tienden a comer? Lo que más las desarmoniza, ¿no?
Entonces, si hacemos el recordatorio de 24 horas o hacemos el análisis, nos vamos a dar cuenta que en su dieta hay muchísimos alimentos que tienden a desequilibrarlo, tienden a llevarlo al desequilibrio. Entonces, ese enfoque no solamente cuantitativo de ver cuántas calorías te voy a dar, cuántas comidas vas a hacer al día, cómo las vas a comer, cómo las vas a cocinar, también es qué te voy a dar. Ver el enfoque cualitativo, este otro enfoque nutricional que es muy importante, ¿no? Saber de todos los alimentos que existen, cuál es el mejor para ti. Bueno, José Joaquín, pues la verdad es que ha quedado muy claro los biotipos, los dosas de los que nos ibas a hablar hoy. Me ha encantado la charla. Yo siempre te invito a una próxima, no sabemos cuándo va a ser, pero estoy segura que tienes mucho más que aportarnos porque todo esto, desde luego, es muy interesante. Es muy importante que la persona empiece ese trabajo de autoconocimiento y que tenga la capacidad de observarlo para ver también que todo lo que se le pueda recomendar, pues verdaderamente le está sirviendo a su organismo, que no se quede solo en un concepto, en una teoría, como siempre os invitamos desde aquí. Así que bueno, si os ha gustado este podcast, también os invito a que le deis vuestro like, que le deis a compartir a aquellas personas que sepáis que le puede venir fenomenal el cambio de alimentación hacia una alimentación, como hemos hablado aquí, mucho más intuitiva, que respete tu organismo o lo potencie al siguiente nivel. Encantada de haber pasado otro ratito con vosotros. Nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias.